David, por favor, cuéntanos tu historia. Háblanos de tu hija. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué nos llevó a hoy? Bien, desde el principio. Hace unos 3 años, mi hija estaba en una universidad local de segundo año y llegó a casa y dijo, oye, mamá, papá, un amigo me invitó a un estudio bíblico y fue genial. Respondieron muchas dudas sobre la Biblia. Saben mucho. Mi esposa y yo nos alegramos. La Biblia puede ser difícil de entender. Unas 3 semanas después nos dijo, me gustaría que vinieran. Esto siguió por unas semanas. Mi esposa y yo estábamos entusiasmados. Queríamos que alguien nos diera respuestas. Um, Fuimos a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial Local, una iglesia humilde en un local comercial. Entramos a un cuarto, cerraron la puerta y nos sentamos con el pastor. Y empezamos nuestro primer estudio bíblico, el primero de 4, y cada uno era privado, y duraban entre 2 y 3 horas cada uno. Pero no sabíamos esto al principio. Al inicio, el pastor parecía muy humilde y sincero, pero eso cambió muy rápidamente. Él empezó a decir, somos la iglesia que crece más rápido en el mundo. Las otras iglesias y religiones son herejes y mentirosas. Solo nosotros entendemos la Biblia correctamente. Cosas así que nos hicieron sospechar. Luego, en los estudios bíblicos, no mencionaron nada sobre Ansangón, ni la madre. Dios. Empezaron hablando de por qué un padre necesita una madre para tener hijos. Ya sabes, la evolución y todo eso, que se necesitan madre y padre para tener hijos. Y pasamos horas en ese tema, saltando de un lado a otro entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy, muy rápido, de verso a verso, muy velozmente. Ni siquiera podíamos seguir el ritmo. Salimos tras esas 3 horas confundidos, pero ansiosos por volver. Éramos muy abiertos, fuimos a casa y empezamos a investigar. Vi tu video y un par más. Algunos eran inquietantes, pero seguimos abiertos. Volvimos y poco a poco se reveló la naturaleza de la Iglesia Santa, igual a Satanás, uno de mis favoritos protestante, igual a prostituta, el Papa, citas directas del pastor de la Iglesia. No es broma. Protestante es prostituta. El Papa es el anticristo. Todos fuera de la iglesia están influidos por Satanás. Ahí empezamos a asustarnos, de verdad. Intentamos hablar con nuestra hija, pero ella solo decía, no entienden, deben volver a la iglesia. Todas sus preguntas serán respondidas en y si intentábamos mostrarle algo de información que hallamos sobre la iglesia, demandas en Corea del Sur y cosas así. No quería saber nada. Todo es mentira. Todo es mentira, incluso lo que no le mostramos. Así que nos dimos cuenta de que ella había sido preparada para esto. Ahí nos asustamos, ahí contactamos a uno de los
En primer lugar, fue Steve Hasson, uno de los principales expertos en sectas del país, y él dijo de inmediato: debes sacar a tu hija de esa iglesia lo más rápido posible y hazlo como puedas. Este grupo es uno de los más difíciles de tratar en todo el mundo, más que Scientology, los Testigos de Jehová y otros similares. Así que es totalmente coherente. Todo lo que has dicho hasta ahora concuerda con lo que he oído repetidamente al investigar este grupo. Al principio son muy amorosos y amables. Luego conspiran contra otros grupos. Todo es Satanás y crean desconfianza hacia el mundo entero. Todos son poco confiables, excepto nuestro grupito. Estudios privados uno a uno. Todo lo que has dicho es muy consistente con lo que he oído, incluyendo la idea de que este grupo es particularmente dañino al atrapar a la gente y causarles un sufrimiento cada vez mayor que otros grupos. A veces, ser parte de un grupo raro no afecta tu vida tanto como este lo hace. Sí, exacto, tienes toda la razón. Una de sus prioridades, y es una razón por la que quise hacer este video, es que la interpretación bíblica es solo una herramienta menor en su arsenal para controlar la vida de las personas. Lo primero que hacen es crear desconfianza entre amigos y familiares. En un libro de Anson Jung dice que tus amigos y familia son los menos confiables porque Satanás sabe que los amas. Por eso, él los influencia primero. Y también con otros pastores intentamos traer a un pastor cristiano local, pero dijeron que no, porque estaba influenciado por Satanás. Esa es una de las primeras cosas que hacen. Y funcionó. Nuestra hija empezó a decir: todos los consejos que me han dado están mal. No puedo confiar en ustedes. No saben de lo que hablan. Mike era una chica con una crianza ideal. Lo tenía todo: cariño, dulzura, buen matrimonio, un hermano amoroso. Y de repente fue como si hubiera cambiado de golpe. Son malas personas y se van a ir al infierno. Y luego, bueno, nosotros, déjame seguir con la historia. Pedimos ayuda a Steve Hasson. Gasté mucho dinero. Buen tipo. Trajo un equipo, ex miembro, experto bíblico, y él. Fue un fracaso total. Estaban muy bien preparados. Sabían lo que íbamos a hacer. Estaban 3 pasos adelante en cada sentido, en cada paso del camino. Lo siento mucho. ¿Te vas a callar? Está bien. Pero si retrocedes un poco, me hablabas del fracaso, de lo que fue un buen intento de intervención. Sí, claro. Reclutamos a Steve Hasson y su equipo, experto bíblico, y un ex miembro conocido con las mejores estrategias y educación. Pero como dije, estaban 3 pasos adelante de nosotros en cada paso del camino. Así que las intervenciones, intentamos una intervención. Íbamos a llevar a nuestra hija a otro lugar y como unas vacaciones. Al principio dijo: sí, me encantaría.
Pero 3 días antes entró y dijo, ¿sabes qué? Lo he pensado mucho y no puedo ir contigo. ¿De qué estás hablando? Ella sospechaba que había algo. Sí, sí. No, no, en absoluto, sin duda. Era cerca de las fiestas y dijo, celebrar Navidad es pecado. Claro, eso es pagano. Exactamente. Sí, sí. Así que la Sociedad Misionera Mundial Iglesia de Dios, sí, dicen que la Navidad es pagana. Santa Claus es Satanás. Todas las iglesias lo hacen mal. Nadie tiene salvación, solo su forma de observar la Pascua. Y no haremos público como lo hacemos. Solo debes ser parte del grupo. Exacto. Esa es mi impresión por lo que he leído e investigado. Ahora, cuando dices que había 3 pasos adelante porque quizás me iluminaste, ¿cuáles fueron algunas cosas que esa intervención intentó y simplemente fracasaron? ¿Algún enfoque específico que probaron y no funcionó? La mayoría era comunicación, apelando a su sentido de que la habíamos criado y amado por 20 años y solo queríamos lo mejor para ella. Y si miras la balanza, ¿qué daño haría sentarse con nosotros un día o dos para discutir esto contra los 20 años que la amamos, criamos y cuidamos? Y que para ti y para mí sería como, eso tiene todo el sentido. Claro, lo haré, pero ella no lo haría. Y ese fue uno de los grandes fracasos. Y el segundo realmente fue, ella estaba en casa durante las fiestas y habíamos preparado una intervención y todo estaba planeado. Y le dijimos en la mañana al levantarse, oye, queremos hablarte de la Sociedad Misionera Mundial, solo un par de horas. ¿Sabes? Teníamos a alguien que también quería hablar contigo. Subió y en 60 segundos bajó con su bolso. Ya tenía la maleta lista, salió por la puerta y se escapó de casa. Hay más detalles en esta historia, pero ella fue directamente a la iglesia y eso fue todo. La siguiente vez que vino, empacó todo y se mudó. ¿Fue esa la última vez que la viste? No. Poco después el pastor llamó y dijo, tengo aquí una chica llorosa, supuestamente maltratada. Debo explicar por qué me río. Es simplemente absurdo. Eso es lo que dijo. Y bueno, si quieres verla, tienes que venir a la iglesia. Y ese era el último sitio al que queríamos ir. Pero por desesperación, volvimos. Y para mí, aún no lo había asimilado. Ya íbamos muy adelantados, eso es lo que quiero decir. Nos sentamos allí y escuchamos un rato. Y al final dije, lo siento mucho. Tengo que ser sincero, no creo en una madre Dios ahora mismo. No sé qué creer, pero me asombra lo que pasa aquí. Em, y para mi sorpresa, mi hija empezó a atacarnos con el pastor, diciendo que éramos malos padres, que le quitábamos todo y le hacíamos daño, y no respetábamos sus creencias. En ese punto dijimos, mira, estamos pagando tu universidad. Solo queremos sentarnos a hablar contigo. Danos. Un día, o no podré seguir pagando tu universidad. Ella miró al pastor y dijo, tendré que buscar trabajo.
Una semana después abandonó la universidad. ¿Cuánto tiempo llevaba en el grupo en ese momento? ¿Meses? ¿Años? Es una pregunta importante que no puedo responder con exactitud. Creo que estuvo involucrada meses antes de decir algo. Creo que ya estaba. Ahora sé que cuando entras te bautizan y luego te dicen de quién debes cuidarte, ¿no? Mike Wenger y los que examinan la Iglesia de Dios Mundial están influenciados por Satanás, según ellos. Están preparando muy bien a sus miembros. El nivel de control es extremo y va más allá de lo que vemos en un sentido bíblico, como alguien quien, siendo muy serio sobre obedecer las escrituras, como yo, vería eso como un abuso de poder y una tergiversación del cristianismo bíblico y de Cristo mismo, si cualquier iglesia lo hiciera. No existe tal autoridad en una iglesia. Pero me pregunto, ya que mencionaste que encontraste mis videos, dime honestamente, ¿intentaste algo? ¿Pensaste, vi esto en el video de Mike, quizás esto la ayude a entender? Y simplemente no funcionó, no pasa nada. Si es así, no hay ego aquí. Solo queremos saber qué funciona y qué no. Sí, déjame actualizarlo. Eso probablemente lo arregle. Ahí está. Bien, de acuerdo. Así que tengo curiosidad. ¿Probaste algo de mis videos o de otras fuentes que investigaste y simplemente no tuvo efecto? Si es así, nos gustaría saberlo. Claro, claro, sí. Oh sí, literalmente acabé mi carrera y me sumergí en este agujero negro de estudiar religión, psicología, sectas y cosas así. Y ahí es donde, de nuevo, fue un fracaso total porque, y esto es lo que quería comunicarles, hay tanto, hay mucho más, pero además de malinterpretar la Biblia, está todo el espectro de disonancia cognitiva, influencia indebida y reforma del pensamiento, al punto que las conversaciones son conversaciones. Terminó en una discusión bastante acalorada. Estaba frustrado porque podía decirle a mi hija, oye, sal y mira el cielo azul. Y ella podía decir, lo siento, papá, no es azul, es verde, y podía llevarla afuera para que mirara, y ella diría, no importa si veo, quizás tengas razón, pero da igual, estoy feliz. Así que, de nuevo, los hechos no importaban. Y eso fue increíblemente frustrante. Había dejado sus hobbies, amigos y estudios. Salía a las 4 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Ella lo veía pasar y simplemente lo negaba. Entonces, bueno, quizás lo pueda explicar así. En su caso y en el de muchos, no es que estén convencidos. No es que crean que todo en la Biblia es verdad y les hayan convencido de que enseña sobre la Madre Dios, y que si les demuestro que la Biblia no lo enseña, lo dejarán. Dices que hay otros factores que la comprometen con esta causa, así que mostrar problemas y fallas no aborda su compromiso total. Eso no surge de una fe bíblica ni nada parecido. Viene de otro lado estos otros elementos, ¿no? Sí, y creo que se podría decir que si malinterpretas la Biblia,
sí surgen de ella, pero es, por ejemplo, el miedo a ser condenado a arder en el infierno eternamente. Usan eso rápido y si no crees o incluso si dudas, podrías ser condenado al infierno por siempre. Y luego se cierra el concepto de disonancia cognitiva, donde cuando la gente tiene ideas contradictorias, les hace pensar, se detienen, lo piensan y lo apartan, porque quieren creer lo que quieren. Y he hablado con gente, miembros, con un pastor, vi al pastor dar un punto casi irrefutable, y el miembro dijo, puede que tengas razón, pero no me importa. Eso justo ahí es lo último. Su disonancia cognitiva se fue. Ya no cuestiona nada. Simplemente cree y hace todo lo que le dicen. Así que eso es muy poderoso. Sí, me importa. Mi propio viaje y mi etapa de duda en el cristianismo se basaron en esa realidad. Me importa mucho si es cierto y si no estoy convencido, será un problema para mí. No es algo que no me importe, pero sí, entonces, ¿qué haces? He conocido gente así, donde los hechos no importan y como tú, me rindo y pienso que no sé cómo ayudar en ese punto, ¿verdad? Y eso es lo que nos quedó. Nos quedamos con una hija que nos puso como familia muy abajo en la lista de respetabilidad y alguien que no escuchaba nada después de 20 años hermosos y no entendíamos por qué hasta que empezamos a entender más sobre influencia indebida y elementos similares. Y ahí es donde lo único que puedo decir ahora es que intentamos simplemente amarla, sin más. No puedo hablar de Biblia ni de su vida. No puedo invitarla de vacaciones. Nada de eso. Solo puedo intentar amarla y esperar que salga. ¿Aún tienes contacto con ella? Sí, algo. Sí. Pasamos de verla 4 días por semana a quizás una vez cada pocos meses. Viene a cenar o algo así de vez en cuando. Sabemos que es increíble, sabemos que está guionizado muchas veces, así que estoy en este sitio de misión mundial y recibimos notas tipo, oye, ¿sabes? Todos los hijos vienen a cenar esta semana y es como, ya sabes, dicen, visita a tus padres para no tener una mala crítica en la web. Hay mucho que comentar sobre eso. Hablemos un poco de ello. Claro, primero ayuda a entender que no eres el único padre. ¿A quién le ha pasado esto? Es como una muy frecuente situación en familias. ¿Podrías explicarnos más sobre eso, por favor? Claro. Sí, una de las mejores cosas que pasó es que me involucré en examinar el sitio web de WS Mojé y hay cientos de personas allí, ex miembros y familiares. Y ahora estoy en contacto con probablemente unos 100, quizás 50 familiares y 50 ex miembros diferentes. Y los familiares son geniales para mi esposa, para mí y mi otra hija, porque mi historia es sencilla comparada con otras. Hay padres que han gastado cientos de miles de dólares
siendo demandados, yendo a juicio, perdiendo a sus hijos, viendo cómo sus hijos dan todo su dinero a la iglesia y quedan destrozados, sin poder luchar. La iglesia, algo que no sabía, ha animado a hijos a demandar a sus padres para dar el dinero a la iglesia. Bueno, no puedo, eso es un poco especulativo, pero ha habido muchas demandas donde la iglesia demandó al exmiembro, perdió, y ahora el exmiembro demanda a la iglesia. En casos que conozco, exmiembros y familias han gastado cientos de miles hasta millones de dólares luchando contra la iglesia por varias razones. Salí bien librado cuando solo presentaron una queja y eliminaron mi primer video sobre ellos. Tienes razón, tienes toda la razón, y esa es una de las cosas que siempre aconsejo. Siempre debes decir, esta es solo mi opinión, ¿no? Porque lo harán, son muy litigiosos. En mi opinión, usan la ley para oprimir y robar dinero mediante el sistema legal. Varias personas me advirtieron cuando empecé a hacer contenidos sobre ellos. Me dijeron, cuidado Mike, te van a perseguir. Intenté ser cuidadoso al presentar el contenido, así que pensé, no les daré una excusa. Sí, sí, tienes razón. Y te multan por derechos de imagen o algo así, no lo sé. Hay un gran grupo de apoyo para ex miembros o gente con dudas. Pregunté a ex miembros, ¿qué es lo peor de la Sociedad Mundial de Emociones? Y pensé, bueno, les di todo mi dinero, bla, bla, bla. Siempre dicen lo mismo. David, he desperdiciado 5, 10, 15 años de mi vida. Hay gente que entró a los 20 y ahora con 35, 40 recién forman familia o van a la universidad. Literalmente cosas así. Y eso es realmente lo más triste. Sí. Y para quien no lo sepa, son un culto apocalíptico. Eso es lo que entiendo de ellos. Los veo como si creyeran que el fin del mundo llegará muy pronto. Se dice que han predicho repetidamente a sus miembros el fin del mundo en años que no han ocurrido. Algunos se van, otros lo ignoran porque ocultan los detalles después. Pero esto, que lo sepa el público, controla a la gente de tal forma que dicen, sí, ¿qué sentido tiene prepararse para la jubilación, una carrera futura o planes a largo plazo? Solo buscan reclutar más gente para su organización. Y ese es el único objetivo. Pero la organización es un fraude. Es el peor tipo de abuso espiritual. Exacto. Por experiencia, al cuestionar su doctrina, insistían, bautízate ya, el tiempo se acaba. Y yo preguntaba, ¿por qué no puedo pensarlo? ¿Por qué? Para bautizarse. ¿Por qué? ¿Y el tipo del otro lado del mundo que era bueno pero nunca oyó de la Madre Dios? La respuesta fue que esa persona no cuenta porque tú has oído de la Madre Dios. Ahora conoces la verdad.
Si no te bautizas, estás muerto espiritualmente y vas al infierno. Lo curioso es cuántos de esos elementos se parecen a las enseñanzas cristianas. Sí, pero para mí no son las similitudes, son las diferencias las que son horribles. Y cuando entras en los detalles y dices, bueno, esto es lo que consideraría anticristiano, en el sentido griego de la palabra, anticristo en las escrituras es algo que intenta imitar a Cristo. No es solo lo opuesto, es como una imitación. Así que yo lo vería como una imitación horrible del cristianismo. Si algo puede distorsionarse o usarse como arma, eso es lo que harán. Al final da mala imagen al cristianismo, sobre todo para gente como tú que ha sufrido mucho. Es cierto, tienes razón. Y se aprovechan de gente como yo o mi esposa, que no somos expertos en la Biblia. Solo intentamos ser buenas personas. Y como dices, ya no me gusta usar la palabra secta. Uso religión exigente versus convencional por una razón específica. Llamé secta a la iglesia con mi hija y ella preguntó, ¿no son todas las religiones sectas? Le dije que no, absolutamente. Ella sacó un diccionario y me mostró la definición de secta. Me atrapó. Con la definición de Oxford, uno podría decir que el cristianismo es una secta. Y eso es otro ejemplo. Sí, esto es bastante común. Quizás sea mejor dejar de usar el término culto porque confunde a la gente. Hay diccionarios como Oxford y términos teológicos con significados especiales. Cuando hablo de ecuménico, tiene un sentido en teología cristiana, pero otro en lo secular. Lo mismo pasa con culto. En lo secular, culto se refiere a un sistema religioso con rituales, así que ni siquiera es despectivo. En teología cristiana suele referirse a algo que imita al cristianismo sin serlo. Y suelen ser de alta exigencia, como dices. Sí, lo entiendo. Son diferentes usos de la palabra, pero entiendo que fue un momento de te pillé, papá. Sí, un momento de te pillé. Y sí, la alta exigencia es donde realmente está el peligro. O sea, si falto a la iglesia el domingo, Mike Winger no me llama para preguntarme dónde diablos estaba. Si doy $10 en tu iglesia, no me llamas diciendo que gano más y debería dar más. Ya sabes, dame más, dame más. Y eso es realmente lo que ellos hacen. Es muy como pastor de mi iglesia por años. Ni siquiera sé quién da. No podría mirar a la congregación y tener idea de quién dona. Sí, y así es como nos gusta. Exacto, exacto. Bueno, y con Misión Mundial hemos visto que los exmiembros tenían hojas con nombres, cuánto daban, cuánto no daban, no solo donaciones, sino gastos de comida o la factura de luz de la iglesia. La Biblia dice dar 10%. Pero hablaste con Kelsey, una exmiembro, que hizo cálculos. Ella daba del 40 al 50% de su ingreso bruto a la iglesia. Diría que el 10% ni siquiera es un requisito bíblico para cristianos. Es del Antiguo Testamento, pero ese es otro tema. Pero aún así, 40 a 50% de tu... Lo que me parece claro es que eso es... Haré cualquier cosa que digan. Es un proceso lento, deliberado y astuto. Y para nosotros ahora ha cambiado. No nos hablaban de Aung San Suu. No mencionaban a Dios Madre. Lo vimos en internet y preguntamos, ¿Dios Madre es una coreana viva en Corea?
y se sorprendieron un poco. El pastor dijo, nunca uses Internet. Si tienes preguntas, acude a mí. Usar Internet es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, excepto sus propias páginas web. Y eso es parte del aislamiento. Intentan aislarte. Tienen estudios bíblicos privados. Te dicen que solo hables con ellos. En la iglesia te tratan como si fueras lo mejor del mundo. Si mi hija fuera allí y no te conocieran, de repente serías un genio, un ser perfecto, maravilloso y guapo. El bombardeo de amor es algo muy, muy real. Te diré que eso conmovió a mi hija porque era lista, pero le costaba hacer amigos. Y vaya, al entrar en esa iglesia, de repente tuvo 50 amigos. Sí, es difícil ver la diferencia entre compasión genuina y el bombardeo de amor manipulador. He visto a varias personas hacer eso. No soy muy fan de ello. Me encanta la idea de amistad honesta, compasión y amor hacia otros. Pero si solo lo haces al conocerte, bueno, eso es falso. Eso es mentira. Eso es manipulación. Lo del Sabbat es curioso porque, bíblicamente hablando, te daré mi perspectiva. Bíblicamente, el día de reposo es el sábado. Siempre ha sido el sábado. Ese es el Sabbat. Los cristianos no están obligados a guardar el sábado. Con el tiempo, siglos después, empezaron a pensar que el domingo era su día santo. Así que decidieron descansar el domingo también, y lo llamaron su día de reposo, ¿no? Luego hay gente que dice, pero el sábado es el sábado. Entonces algunos argumentan que se cambió al domingo, y yo solo levanto las manos diciendo, no cambió nada, simplemente tienen la costumbre de descansar el domingo. Está bien, adelante. Pero Romanos es claro. Romanos 14 dice que no es necesario guardar el sábado. Esto tenía un propósito específico. Cristo es el cumplimiento de todo eso. Yo solía debatir teológicamente sobre estos temas, pero incluso las personas que creen que el sábado es obligatorio o que se debe descansar, ese día nunca dirían, al menos los que conozco, nunca afirmarían que por eso son la única iglesia verdaderamente segura y todos los demás son apóstatas. Es como si todo estuviera al máximo. Cualquier desacuerdo con nosotros prueba influencias satánicas en los demás. El nivel de paranoia crea la sensación de seguridad en el grupo, ¿no? La paranoia extrema hace que este sea el único lugar seguro y gente confiable. Bien dicho, muy bien dicho. Del sábado o domingo pasan a acusarte de influencia satánica. No eres confiable. Es otra forma muy poderosa de controlar a la gente. Mi esposa y yo lo vemos cada vez que nuestra hija nos visita. Se nota el miedo, la desconfianza y la disonancia cognitiva. Ella sabe que somos sus padres. Sabe que la amamos con locura. Al entrar, parece buscar influencias satánicas. Algo la asusta. Ese es el verdadero peligro subyacente de esta organización. Mi punto siempre ha sido, esto no es una religión normal. He visto entrevistas donde les dan una plataforma a miembros de la misión. Así que obtendrías. Uno tras otro les hablarías de sus creencias y de por qué están equivocados. En principio, eso parece bien, pero en realidad lo que haces es darle a un grupo peligroso una plataforma para influir en otros. Hay mucho conflicto en mi mente sobre cómo llegar a ellos. Parte de mí quiere ignorarlos, pero otra parte quiere que gente como tú
Intente sacarlos de ahí. Es complicado, pero es cierto que la facilidad de uso de Internet permite que cualquiera haga lo que sea. Así que sí, podrías invitar a alguien, pero yo creo que no lo hagas si no puedes refutar sus malas ideas. Exacto, porque si no puedes, si no estás preparado para eso, ya que debatir no es fácil y hay muchos factores, además de los hechos, que influyen en los debates. Y si no puedes refutar lo que predican, mejor no darles voz invitándolos. No es seguro, no es seguro. Será ganar o perder, una cosa u otra, exacto. Y es triste porque creo que tú y yo tenemos fe fuerte por haber dudado mucho. Seguimos dudando, pero analizamos esas dudas. Si debates con alguien de la Sociedad Misionera Mundial, no tienen dudas. Siguen un guión. Sus líderes les ordenan debatir y no cederán nada. Como dije, los hechos no importan. No cederán ni un poco, aunque des el mejor argumento. Su meta es decir, tenemos la verdad, únete y sálvate de verdad. Y puedo sentir tu frustración. Es como si no hubiera una solución mágica. ¿Volverías atrás con tu perspectiva actual sin saber en qué te metías? Y luego tuviste que descubrirlo viviéndolo. ¿Volverías atrás? ¿Harías algo diferente? Cuéntanos sobre eso. Y esto es, esto es angustioso. Lo entiendo perfectamente, pero alguien podría estar escuchando ahora mismo. Alguien que está al inicio de lo que tú viviste y podría ayudarles a verlo. Esto es simple, pero profundo. Habría seguido el consejo de expertos y alejado a mi hija de esa iglesia de inmediato. No me importaría mentir, engañar o robar. Primero, aleja a tu ser querido y llévalo a un consejero, pastor o psicólogo. Porque cuanto más esperas, y esto me lo grabaron, más se adoctrinan y menos probabilidades tienes de tener éxito. Te daré un ejemplo de una historia de éxito, pero es un poco aterrador. Aterrador. Un tipo que conozco logró sacar a su hija. No la secuestró, pero la subió al auto y la llevó de California a Nueva Jersey. La hizo hablar con gente y la sacó de la iglesia. 2 meses después, ella le dijo a su padre, «Papá, quiero que sepas algo. Cuando te dije que había dejado la iglesia, no era cierto. Creía todo lo que me habían dicho. Decidí que prefería vivir en el infierno contigo y la familia que estar en el cielo sin ustedes». Eso fue muy impactante para mí. He hablado con muchos que dicen que al dejar la iglesia aún creían en la doctrina. Simplemente estaban agotados, los habían hecho trabajar demasiado o los habían enojado mucho o algo así. Meses y años para entender que la doctrina también era mala. Sí, he visto comentarios y recibido mensajes de gente que dice, no soy parte del grupo ahora porque no asisto, no soy fiel, como si fuera una mala persona. Así es como se sienten, ¿no? Exacto, aún lo creen y lo defienden, es como si les ayudara a que sea tan irracional, ¿cierto? Y simplemente lo aceptan. Y eso es, la vida real a menudo es muy complicada. Esto es increíblemente real
y extremadamente complicado. Tu consejo para padres es tomar medidas extremas, tomarlo muy en serio ahora por sus seres queridos. Si conoces a alguien en esto, haz lo que puedas, aunque pueda empeorar las cosas. Correcto. Podría, pero recuerda que si no lo haces, siguen siendo adoctrinados. Y segundo, ya les han dicho lo que va a pasar. Tus padres van a hacer esto. Van a intentar, ya sabes, llevarte, robarte o secuestrarte. No digo infringir la ley, pero cada vez que van a la iglesia y dicen, tenías razón, mis padres quieren llevarme de vacaciones o alejarme. Eso les prueba que su doctrina es verdadera. Así que las profecías se están cumpliendo. Sí, y quizás dar la advertencia, haremos esto o aquello, socava esos planes porque están siendo alertados por el otro lado. Cuidado con esto. Sí, sí. Y eso los mantiene, los hunde más profundo. Lo segundo que aconsejo, aunque es difícil, es no enfadarse. Cuando ves a tu ser querido siendo tan ilógico o irracional, y son chicos inteligentes, te dan ganas de golpearte la cabeza y decir, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes creer esto? Es como si tuviera discusiones acaloradas con mi hija. Luego mi esposa interviene y se frustra mucho. Ocurre lo mismo. Simplemente no sirve de nada. El mejor consejo que puedo dar es amarlos. Mantén el contacto porque si saben que te resistes, la iglesia les dirá, ¿por qué no dejas de ver a tu familia por un tiempo? No vayas de vacaciones. Sin contacto, no puedes ser parte de sus vidas. Y eso los absorbe aún más en la iglesia. Así que, sí, vaya. Sí, bien, bien. Es un buen consejo. Buen consejo. Mantén la calma. Seguro que fue un aprendizaje difícil. Sí, sí, claro. Lo fue. Lo fue. Y el último consejo. Despierta esa disonancia cognitiva. Y esto ha sido difícil. Y ha surgido en mí al entender más sobre la doctrina bíblica y la religión. Y esto habla directamente de lo que estabas comentando. Se ven vínculos con la Sociedad Misionera Mundial, Iglesia de Dios, pues se llaman cristianos. Ves esos enlaces, esas verdades que usan para impulsar su mala interpretación de la Biblia. Y, de alguna manera, a veces estoy como indecisa en cuanto a la religión y entenderás que todo esto ha sido devastador para mí, pero a veces puedo pensar en cosas que decirle a mi hija que la harán detenerse. Y puedo verlo literalmente por segundos. Podría parar por 3 o 4 segundos. Sé que la he detenido y sé que la he hecho reflexionar, pero eso también es difícil de lograr. Pero eso es lo que intento hacer hoy. Lo que intento es sembrar sutilmente dudas sobre la Madre Dios y Nansang Hong y cosas así. Sí, las veo como semillas de verdad. Sí, sí, eso suena mejor. Bien dicho, es una locura porque para ella es cristiano. Esto es cristianismo. Esto es el auténtico cristianismo para ella. Pero todos los elementos centrales, como un regreso privado de Cristo que nadie conoce y donde muere otra vez. Esto contradice totalmente lo que enseñan las Escrituras. Jesús dice,
Ni siquiera me busquen. Si alguien dice que estoy aquí, no le crean, punto. Porque cuando vuelva, todos lo sabrán. Y en Hebreos dice que nunca puede morir de nuevo. Pero creen que Nansang Hong era Jesús que vino y murió otra vez, que ya ha muerto 2 veces. Lo de la Madre Dios, lo más parecido no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Y es la religión de Asera. Adoran estas cosas de Asera e intentaron hacerla la esposa de Dios, la versión femenina de Dios. Incluso pusieron postes de Asera en el templo en algún momento de la historia. Y esto fue refutado con mucha ira por los profetas. Y así, todas estas cosas centrales y luego intentan engancharte con cosas erróneas como el Sabbat, el Papa y teorías conspirativas. Santa dijo, ¿hacen eso de decir que si reordenas las letras de Santa sale Satán? Sí, eso es lo que quise decir con Santa igual a Satán. Ay, Dios mío, en serio, me enojé con el pastor y le dije, tienes que estar bromeando, es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Es, bueno, perro y Dios, aparentemente. Sí, y luego otra cosa dije, tengo que preguntarte sobre esto de la Madre Dios, lo de Jerusalén. Lo busqué en mi Biblia en línea y aunque puedo equivocarme en los números, hay 1300 referencias a Jesús en la Biblia y hay 4 y juntos 200 referencias a Dios. Busca Madre Dios en la Biblia. No hay ninguna referencia. Háblame de eso. Ahí te das cuenta que los hechos no importan porque dirán, está por todas partes. Simplemente no lo ves. En fin, así que, sí, lo de Santa Claus, Santa solo significa santo. Sí, santo. O Santa, como en Santa Biblia, ¿no? Santa solo significa santo. Eso es todo lo que significa. Se refiere a San Nicolás del siglo IV, que según la leyenda viajó lejos para golpear a un hereje. Probablemente no sea cierto. La leyenda menos conocida de San Nicolás golpeando a alguien. Ojalá no sea verdad. Pero sí, lo que hacen es una locura. Y realmente no sé. Sé que un video así se puede ver pasivamente. Y es más probable que vean este video quienes podrían ser parte del grupo. Y si lo estás viendo ahora, te agradezco mucho que lo hagas. Quiero que sepas la verdad sobre Cristo y cómo te manipulan en su nombre. Pero creo que esto podría ayudar a alguien, ¿sabes? Mucha gente me ha dicho que dejó el grupo por los videos que hice. Y más de lo que esperaba, para ser honesto. Me contactan para decir que se fueron por esos videos. Y espero que esto siga contribuyendo a eso. Lo que me gustaría abordar ahora es que creo que la víctima secundaria de grupos como la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial es que creo que incapacitan a las personas cuando se trata de creer en cualquier cosa. Hay mucho miedo a ser atrapado o engañado o lo que sea. Pero dime, si te parece bien hablar de esto, ¿cuál es tu postura sobre Dios y sobre la religión y todo eso? Claro, yo diría que soy muy escéptico. Fui criado como cristiano, iba a la iglesia, a veces era creyente. Con la sociedad mundial, la gran pregunta era, ¿cómo permitiría Dios esto? Y te diré, Que tienes razón. Es algo muy común. Mi hija pasó de creyente a no creyente. Un joven en nuestro grupo de intervención iba a ser pastor, pero pasó por nuestra intervención y un día me dijo, Señor, Erdman, ¿puedo ser honesto? Todo esto me ha afectado mucho. Ahora soy ateo. No supe qué decir,
pero creo que puedes entender por qué. Ver una vida arruinada por la Biblia es una razón por la que quería decirles a ti y a tus espectadores que la interpretación bíblica es solo una herramienta. Quieren controlar tu vida, tu dinero y ganar más poder. Es solo una herramienta. Les da autoridad al decir que tienen esto de su lado. Exacto, así es, sí, ajá. A mi familia y a mí nos hizo replantearnos muchas cosas. He leído todos los libros de William Layton y Craig hasta C.S. Lewis y Santo Tomás de Aquino. Y luego algunos de tus favoritos, como Sam Harris y otros, tratando de entender con qué me siento cómodo y en qué creo. Pero, sinceramente, ha sido devastador. Así que para que lo sepas, lo entiendo. Lo entiendo. Lo comprendo. Y creo que es un impacto natural. Y creo que, desde mi perspectiva, sería como, y esta es la razón por la que Satanás crearía falsas religiones, las consecuencias, sobre todo las ridículas que te atrapan y luego sales y las ves por lo que realmente son, una fábrica de ateos. O al menos hace que la gente diga, quizás crea en Dios, pero nunca me comprometeré, porque mira lo que implica comprometerse. Eso me asusta ahora. Es como alguien que ha sido herido en sus relaciones. Y así quizás tengan aventuras o relaciones ligeras, pero nunca se casarán porque es demasiado aterrador. Es como si tu mala relación te hubiera robado un buen matrimonio. Pienso que este culto, esta religión falsa y opresiva, te roba la posibilidad de conocer la verdad. Y eso no va a solucionar el problema por ti. Creo que solo te muestra otra forma de verlo, tal vez. Pero dime, David, ¿por qué no eres ateo? ¿Por qué no es esa tu perspectiva de las cosas? Diría que me inclino un poco hacia eso, más por falta de creencia que por ateísmo absoluto. La verdad es que no he profundizado en las definiciones exactas, pero, sabes, quiero creer en un poder bueno que guíe al mundo, y tu punto está muy bien planteado. En realidad, pasé de ser religioso a ser, digamos, deísta, alguien que cree en un poder superior, no tanto en una religión organizada, pero mi experiencia en esta búsqueda podría ser útil. Cuando me enteré de todo esto, decidí averiguar a qué religión pertenecía, pensando que así saldría de dudas, así que me puse a investigar con una mente muy abierta. Me dije, bueno, quizás no soy cristiano, quizás soy judío, quizás soy musulmán, quizás soy budista. Vamos a ver, vamos a descubrirlo. Y me di cuenta de que tenía que retroceder hasta las primeras formas de religión y analizarlo desde esa perspectiva. Y al final ser. Sinceramente, leí un libro de Bart Ehrman y eso me impactó mucho. Ahí empecé a cuestionar y pensé que debía investigar más. Leí Defendiendo tu fe de William Lane Craig y luego a Sam Harris. Así intento ver todas las opciones de forma imparcial y lógica.
aunque nadie puede ser realmente objetivo del todo. Cierto. Pero lo intentamos. Es importante ser reflexivos y razonables, pero estos temas son muy grandes para no sentir emociones, al menos en mi experiencia. Tienes razón, tienes razón. Y quizás por eso no soy completamente ateo. Quiero creer que estamos aquí por una razón. Quiero ver a mis padres o abuelos otra vez, por varias razones. Quiero creer en un poder benévolo para el mundo. Así que eso es lo que pienso. Por eso distingo entre religiones exigentes y las más convencionales. Por eso digo que no creo que seas un hombre crítico. Solo intentas ayudar a la gente a hallar la verdad y hacer el bien. Y creo que eso es maravilloso. No me ofendería, pero creo que me verías como alguien que aporta un beneficio neto positivo. Así que eso sería aceptable. Lo permitiremos. Además, si me escuchan, no se involucrarían en esas cosas de alta exigencia. Si sigues mis enseñanzas, tendrás mejor relación con tus padres, no peor. Bien dicho, tienes razón, tienes razón. Es un buen punto, sí. Pero te digo que para mí personalmente no es suficiente. Tiene que ser verdad. Debe ser cierto o no puedo hacer lo que hago si no creo que es verdad. Eso tenía que hacerse mucho antes de hablar con alguien más al respecto. Pasé por el mismo proceso que tú, leyendo y preguntándome sobre Bart Ehrman. Tengo los libros de Bart Ehrman, ¿sabes? ¿Qué libro leíste? ¿Te acuerdas? Creo que el primero fue Citas erróneas de Jesús. Sí, Dios mío. Mi opinión es que sus libros son muy engañosos, y él también lo es. Ahora, eso no significa que esté mintiendo. No es eso lo que estoy diciendo. Eso sería otra cosa. Te vas creyendo cosas que él ni cree por cómo expresa sus ideas. En el apéndice de la primera edición había preguntas de seguimiento. Si tienes una edición temprana, deberías tener esto allí. Y las preguntas siguientes eran como, ¿qué tan diferente sería la Biblia de la que tenemos ahora? Y él dice, oh, es más o menos la misma. Y eso fue un shock para los lectores, tanto que el editor dijo, quitemos eso en la próxima edición, porque va en contra de la expectativa que creaste con el resto del libro, que en gran medida no ha habido cambios. Cosas raras, no sé cuánto te metiste, pero él tiene una visión de cómo la cristología cambió en los primeros 200 años de la Iglesia, pero su visión se basa en una lectura variante de Lucas, con la que casi nadie está de acuerdo, así que toda su teoría se desmorona si se equivoca en esto, siendo él de los pocos que lo afirman. Pero el lector no sabe esto, no saben que sin esta pieza del rompecabezas todo se desmorona y él está prácticamente solo en sus ideas. Bueno, en fin, no espero cambiar tu opinión aquí. Pero si te interesa seguir explorando este tema, Dan Wallace debatió públicamente con Bart Ehrman. Dan es un brillante erudito del Nuevo Testamento. Es, bueno, brillante y muy respetado en el mundo académico secular. Él es como si tú te aprendes griego, lees su gramática griega, ¿no? Él es quien la escribió, básicamente. Brillante y muy respetado, en verdad. Él y Bart Ehrman debatieron. Puedes verlo gratis online. Cambió mi visión al ver a Ehrman solo versus con un erudito. Craig trató su trabajo, pero no a fondo. No es su campo. Craig habla algo de variantes y temas así. Dan Wallace es el experto, es el referente sin duda. Hizo su tesis sobre el uso de él en griego. Exacto. Un nerd total en el buen sentido. Veré sus videos esta noche entonces. Lo noto al hablar contigo. Recuerdo.
Fe sin desafíos no es fe en absoluto. Y estoy de acuerdo con eso. Quiero retarme y ver de qué soy capaz. Estoy de acuerdo contigo y seré lo más directo posible. Aún hay cosas que no entiendo ni sé responder. Estoy convencido de que el cristianismo es verdad. De verdad lo estoy. Por eso produzco este contenido. Lo dije antes, pero debía pasar para hablar en público. El riesgo es muy alto. Me lo tomo en serio para no engañar a nadie. Pero déjame decirte algo. Piénsalo bien. Veamos qué temas son centrales. Los testimonios son clave, pero no imprescindibles. Lo crucial es la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Qué has leído sobre eso? ¿Sabes algo? Mi investigación se centra en lo más básico y honesto. ¿Existe un Dios o dioses? ¿Creencia real en lo sobrenatural? Para mí, si no creo en lo sobrenatural, es como construir una casa. No importa que crea del cristianismo si los cimientos de mi casa son de barro. Ese tipo de cosas. Siento que debo estar convencido de que Dios existe y lo sobrenatural es real. Y ahí es donde terminé. Entonces, la cuestión número 1. ¿Existe Dios? Si existe, al evaluar la resurrección de Jesús, hay chance de que Dios lo hiciera. Bien, al menos estoy considerando algo que podría haber ocurrido. Sí, pero si no crees que Dios existe, entonces, eso es lo de Ehrman. Dice que la evidencia de la resurrección no importa porque, como historiador, no se puede concluir lo sobrenatural. Y así, no importa la evidencia, no puedes decir qué ocurrió. Ahora lo veo y pienso, es una posición de fe ciega, porque ¿qué importa la evidencia? Lo voy a negar, y eso es un problema. Cuando se le pide una explicación alternativa, Ehrman no la da. Dice, no daré una. Cualquier explicación que des, que no sea la resurrección, la derribarán. No voy a dar ninguna. Solo diré que no puedes concluir la resurrección como historiador por la regla antisobrenatural. Para mí, eso es como si mostrara su punto débil, a pesar de ser un hombre brillante. Es un debatiente increíblemente bueno y muy persuasivo. Pero sobre la existencia de Dios, has leído a William Lane Craig. ¿Hay algún argumento que te pareció más convincente o algo que pensaste era basura? Bueno, ya sabes, William habla mucho sobre qué es las 5 pruebas de Santo Tomás de Aquino, las 5 pruebas y cosas así. Y cuando he repasado ya sea el argumento ontológico u otros, como dije, trato de oír el argumento y luego escuchar un video que lo refute o algo así. Y ahí es donde estoy indeciso. Por ejemplo, si todo tiene una causa o inicio, si el universo tiene un principio, y así sucesivamente. Pero Dios no.
Entonces, si Dios no, ¿por qué debo decir que el universo tiene una causa o inicio? ¿Eso tiene sentido? Oh, te entiendo totalmente. Sí, sí. Así que sí, esta es una observación común. ¿Por qué es una excepción? El universo debe tener inicio, pero Dios no. ¿Por qué? Y quizás más fácil, estoy pensando. Parece, por lo que describes, que has leído su libro Fe Razonable. Sí, y en ese libro lo explica específicamente. Dice, aquí está, es muy denso. Cuando leo ese libro tengo que releer cada párrafo como 8 veces, ¿no? Es una lectura muy desafiante. Sí. Otro más fácil de entender se llama On Guard. Ah, vale. Suelo recomendar ese porque creo que Reasonable Faith es muy difícil de leer. No porque seamos tontos, sino porque aborda debates complejos en áreas nuevas para el lector. Así que es como, entiendo. Esto es avanzado y no soy experto en esa área, pero la idea básica con el universo es que, para responder tu pregunta, necesitamos razones para creer que el universo tiene un inicio y que Dios no lo tiene. Y si pudiéramos mostrar que la diferencia es un punto de partida, entonces el universo necesita una causa para su inicio, pero Dios no tuvo un comienzo. Así que no necesita una causa para algo que no ocurrió. Nada tiene que causar un inicio que Él estaría causando su propia existencia internamente, lo cual encajaría con la teología del ser perfecto, o la idea de que si Dios realmente es el ser supremo, Él sería autocausado o autosostenido, ¿no? Pero sin un comienzo, simplemente existe. Él es, en cierto sentido, la existencia misma y eso tendría lógica. Lo que nos ayuda con esto es la teoría de Einstein y otras similares que sugieren que el universo tiene un pasado finito, y esta ya no es una perspectiva controvertida. Cuando Einstein propuso su teoría de la relatividad, alteró los números porque implicaba que el universo tuvo un inicio, y fue Hubble con su telescopio. Es una historia interesante. Hubble observa lo que llaman el corrimiento al rojo. Hay una ligera radiación de fondo en el universo, un poco de calor, no es cero. Está un poco por encima del cero absoluto, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿eh? Cuando examinan todo, Einstein lo comprueba. Einstein fue al Hubble, miró por su telescopio y vio lo mismo. Luego dijo que debió haber ajustado sus números. Ese fue el mayor error que cometió en su vida. No lo hizo de manera inmoral, lo hizo como cuando uno ajusta cálculos para que funcionen, ¿sabes? Él no hizo nada malo realmente, solo fue un error, simplemente estaba equivocado. Así que sale y dice, sí, de ahí surgió el término Big Bang. Dicen, bueno, el universo tuvo un comienzo, parece que explotó a la existencia. Estamos viendo los restos de una explosión colosal, lo llamaron Big Bang, con burla, pues los físicos de la época lo detestaban. Poco a poco se volvió la teoría dominante, pero Big Bang era un apodo burlón. Oh, fue una gran explosión. Una razón del rechazo es que el antisobrenaturalismo está arraigado en la ciencia actual. Ha sido así durante mucho tiempo. Dicen, si el universo tiene inicio, hay que explicar qué lo inició. Exacto. Y no puede iniciarse solo porque no existía para hacerlo. Eso suena mucho a que estás usando tratando de argumentar por Dios, ¿sabes? Así que sí. Hay un... al menos puedo decir, Dios por definición, según entendemos lo que sería, no tendría 4 millones de años sin espacio existente.
algo que no... para crearlo. Espacio, tiempo, materia, energía. Inmaterial e independiente de... Esas descripciones sí encajan con Dios. Es trascendente. Eso es sin espacio. Eso sí encaja con Dios, al menos. Dios debería estar en la mesa de... esa persona. Cosas. Mencionaste a William Lane Craig. Estoy en un punto donde no trabajo como quien soy. He tomado algunos libros, pero debo... Sí. Aún no. Pero eso no viene al caso. Lo de Lawrence Krauss es que define nada como un vacío cuántico. Está lleno de energía. ¿Puedes llamar a eso nada? Sí. ¿Aceptas un vacío cuántico con espacio, cambios, energía y movimiento? Sí. Eso es lo que intento decir. Intento decir que el universo no es un vacío. 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 De la nada es. Y este es el debate sobre definir la nada. Krauss y Tyson quieren decir que nada es algo. Seamos claros, para promover su visión de ateos y evangelizar su punto, deben hablar del universo. Y decir que sí surgió de la nada. Solo lo estamos redefiniendo. No sé qué es. No es nada, ¿verdad? No puedes definir nada como espacio cuántico. Incluso si todo se explica con el espacio cuántico y la actividad, Creador potencial aparte de Dios que sea realista y se haya propuesto. En cambio, tienen un punto de parada arbitrario. Cuando la teoría de cuerdas era popular, ya no. Decían que las cuerdas vibraban y creaban todo. Y alguien preguntaba, ¿de dónde vienen las cuerdas? Y respondían, no es importante, no te preocupes por eso. No es relevante. Pero se necesita esta cosa sin causa. Algo autosostenible, eterno, no dependiente de la creación, que causa todo. Tendría que ser increíblemente poderoso. Esto realmente suena como Dios. Pero hay otros argumentos a favor de Dios. Ese es el argumento cosmológico Kalam, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esa es la primera idea. La segunda es que el universo comenzó a existir, respaldado por la ciencia. Y en eso casi todos están de acuerdo. Y la mejor explicación del universo es Dios.
pues tiene los atributos que buscamos. Ya sabes, sin espacio, tiempo, material y todopoderoso. Otro es el argumento de contingencia, distinto aunque suene similar. Un tipo lo expuso en detalle, un filósofo brillante que supera a William Lane Craig. Su nombre es Josh Rasmussen. Escribió un libro que pretende ser accesible. Es un poco difícil. Sé que lo tengo por aquí. Se titula ¿Cómo la razón puede llevar a Dios? Me pregunto dónde lo he puesto. Lo tengo. Está bien, ya lo encontré. En fin, Josh Rasmussen es profesor en Azusa, un tipo muy agradable, un tipo realmente brillante. Él explica lo que se llama un argumento de contingencia. Muchos creen que este argumento es aún más fuerte que el Kalam. Básicamente dice, piensa en todo lo que existe. Imagina todo lo que existe. Lo llamaremos una pelota, como una bola de realidad, todo lo que existe en la realidad. Mucho en esta bola parece depender de algo más. No existe por su propia naturaleza. Simplemente se hace existir. Entonces preguntas, hay cosas que dependen de otras. Tú dependes de tus padres. Tus padres dependen de los suyos. Hay varias dependencias contingentes. Él sugiere que esto es un fuerte argumento para Dios. Sería una lectura filosófica interesante. Me gusta argumentar desde la profecía, un tema totalmente distinto. Creo que esto lo prueba de un solo golpe. Prueba la Biblia y a Dios. Si es sobre Jesús y funciona, prueba todo de una vez. Exacto. De hecho, tengo uno de tus videos de profecías en ver más tarde. Creo que lo vi hoy. Y eso es porque es otro tema. Las profecías y cómo entenderlas son un desafío para mí. No sé si realmente ocurrieron ese tipo de cosas. Sí. En cuanto a usar profecías, mi filosofía es que me encanta hablar de ellas. Hablo de varias profecías. Pero como evidencia no uso la mayoría de las profecías bíblicas. Si se profetizó y ocurrió 20 años después, era buena evidencia en ese momento. Pero 2000 años después, no es una gran evidencia. No puedo confirmar un lapso de 20 años. No puedo probar esa diferencia de tiempo ahora. Lo que buscaría en la Biblia son profecías que, si es una profecía vaga, no la usaré. Es demasiado ambigua. Necesito profecías específicas, con largo tiempo entre predicción y cumplimiento, profecías que no pudieron ser cumplidas deliberadamente por creyentes, y profecías con verificación de cumplimiento fuera de la Biblia, al menos. Lo diré así. Deben tener buena verificación de que realmente ocurrieron. Así, lo reduzco a pocas profecías para intentar demostrar que el cristianismo es verdadero. La Iglesia de Dios tiene una profecía de que el Mesías debe reinar por 40 años, y Jesús solo reinó por 3 años en su tiempo en la tierra. Aunque, bíblicamente, Jesús nunca reinó durante ese tiempo. Así que no hay reinado, ¿verdad? Por eso en la canción, desde su bautismo hasta su muerte son 37 años. Así completa el resto. Y así es la profecía de los 37 años. Un miembro me contactó y dijo que dejaba el grupo, pero antes necesitaba que le respondiera algo. ¿Cómo explicas la profecía de los 37 años? A mí me encanta la profecía, ¿sabes? Así que le pregunté, ¿de qué hablas? ¿Qué profecía es esa? Y ella dice, David, los 37 años, como Jesús, ya sabes. David y Jesús debían cumplirlo, y Song Hong lo hizo. Le pregunté, ¿puedes mostrarme dónde en la Biblia dice algo sobre esto? Y ella dijo, no recuerdo, pero le molesta y ni siquiera recuerda dónde está. Nunca lo he encontrado. No existe tal texto. Solo está en sus escritos. David reinó por 40 años, así que Jesús también debe hacerlo. Lo raro es que Song Hong ni fue bautizado 37 años antes de morir. Simplemente mienten sobre la fecha. Lo bautizaron para que esto funcione. Claro, porque tenemos evidencia fotográfica. Como si alguien hubiera entrado en porque fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Alguien entró y tomó una foto del libro de bautismo
que muestra que la fecha no coincide. Sí, vaya. Si ese es el problema, si esa es mi evidencia profética, deberías reírte de mí. Nunca haría eso. Lo que te animo es que es parte de la victimización que he visto repetidamente. Recientemente me he dado cuenta de que hay un patrón en eso. No sé si viste el escándalo de Ravi Zacarías, pero esas cosas... Yo no creo que estaría aquí pidiéndote que hagas esto si no fueras el tipo de hombre que, quiero decir, tú llamas a las cosas por su nombre. Y lamentablemente Ravi era uno de mis favoritos, pero es humano como todos los demás y así que sí, te felicito por hacer lo que hiciste. Sí, pero ¿sabes lo que veo en los comentarios? A veces en ese video que acabo de hacer es gente diciendo que ya no pueden confiar en nadie. Siento que no puedo confiar en ninguna iglesia, líder o persona y pienso, sigues siendo la víctima de lo que él ha hecho, porque no es cierto que no puedas confiar en nadie, pero si te niegas a confiar en cualquier persona, estás permitiendo que su daño siga afectando tu vida, como si una persona abusiva significara que nunca tendré un buen matrimonio, o mentiras sobre Dios significaran que nunca creeré la verdad sobre Él. Te animo a seguir buscando y mantente abierto, como pareces estar ahora, pidiendo al Señor que se revele aún más a ti. Gracias, diste en el clavo. Por eso no soy completamente ateo. He pasado mucho, sí, pero no quiero que me impida conocer la verdad. Así que sí, si puedo ayudarte en algo, sabes que no soy alguien insistente. Solo charlaría y compartiría ideas y cosas así. Si necesitas algo, contáctame y si algo cambia alguna vez con tu familia, me encantaría saberlo. Sería genial estar al tanto y tengo muchas esperanzas. Seré el primero en saber y si no te importa, te contactaré de vez en cuando. Muchas gracias por lo que hiciste hoy.